Un lindo y hermoso lunes 7 de abril ya. Y hoy, con ese título que hemos visto durante el primer trimestre, la comprensión del amor de Dios. ¿Cuánto ha batallado el Señor a que lo lleguemos a entender? Ese amor pleno que tiene por la humanidad. Pero creo que la humanidad somos necios, tercos, y no entendemos todavía ese amor que nos ha dado. Y ya, literalmente, nos lo manifestó a través de su Hijo. Pero ahora vamos a ver otro símbolo por el cual el Señor va a mostrar a la raza, al pueblo, ese amor de Dios, que lo mostró primeramente en un símbolo, en algo que Él pidió. Así es de que, ¿cómo será esto? No te levantes, ahí quédate, sentadito. O si estás cocinando, haciéndole ahí los chilaquiles o algo al esposo para que se vaya a trabajar o porque ya llegó, síguelo haciendo, pero abre tu oído, escucha ese televisor para que puedas, a la hora que te sientas a leer tu libro, ya tener una noción de lo que realmente es este amor del Señor. Y hoy, para compartir esto una vez más, nuestro querido y amigo, el pastor Raúl Reyes, está aquí con nosotros. Pastor, un feliz día. Gracias, pastor. Interesante, ¿no? Nuestra lección de este trimestre. Bueno, y es verdad, pastor, que el más beneficiado a crecer en la palabra de Dios es el que escudriña la palabra de Dios, el que lee. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñen la Escritura porque ahí está la verdad y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, hermanos, ¿qué les parece que antes de entrar de lleno a nuestra lección de hoy, lunes, vayamos de rodillas a pedir la dirección de nuestro Dios? Amén. 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 Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea su santo nombre. Señor, le damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de continuar con el estudio de la escuela sabática de esta semana, Señor. Bendito Padre, permita que su Santo Espíritu, Señor, sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Denos gracia también a nosotros para poder presentar correctamente tu palabra, a la luz de tu palabra. Denos sabiduría para poder entenderla, Señor. Permite que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento en tus manos, pero que sea usted a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos. Y que seas tú dirigiendo este estudio, bendito Padre mío. Te lo pedimos y te damos gracias en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, lunes 7 de abril. Nuestra lección de hoy, lunes 7 de abril, se llama la comprensión del amor de Dios. Sé que como seres humanos, hermanos, con una mente finita, nunca podremos entender, mientras estemos aquí en esta tierra, el gran amor de Cristo Jesús por esta humanidad. Ese amor, hermanos, sin límites. Uno se pone a imaginar cómo un Dios del cielo, santo, poderoso, pudo permitir que el Hijo Cristo Jesús viniera, se hiciera humano como nosotros, padeciera hambre, padeciera sed y fuera maldecido, fuera desechado, fuera crucificado por amor a nosotros. A veces uno cierra la mente y uno no puede entender eso. Pero en eso mostró el amor del Señor, en que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Miren lo que dice, cómo empieza nuestra
introducción de hoy este día. El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está confirmada por nuestras propensiones al egoísmo y el orgullo. Vemos al mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios. Quizá ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como el del amor. La cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema hace que nos resulte difícil percibir cómo Dios entiende el amor. Comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. En tal sentido, miren lo que dice la sierva del Señor. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo crió mana vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. El conflicto de los siglos, página 657. Miren Génesis capítulo 22 del 1 al 13. Ese es nuestro texto para nuestra lección de hoy. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 13. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriac y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. Luego dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Miren, hermanos, el Dios, el amor de Dios, ese amor incomparable, un amor sin límites, hermanos. Cómo Dios proveyó a última hora un cordero. Pero miren, hermanos, lo que me impacta mucho a mí fue la obediencia. La obediencia de este siervo de Dios hacia su Creador. Y no solamente la obediencia, sino el amor hacia Dios. Cuando uno ama a Dios, nosotros tenemos que obedecerle, hermano. La Biblia dice que el que no guarda los mandamientos de Dios es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Si decimos amar a nuestro prójimo, a quien vemos todos los días, ¿cómo decimos amar a Dios a quien no vemos todos los días? Miren, hermanos, ese gran amor. Juan 3:16, Juan 14:6, Juan 3, versículo 17, que dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren, hermanos, tan maravilloso que es nuestro amor, nuestro Dios. En Hebreos capítulo 10 dice que con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo el Señor posible nuestra redención. Qué maravilloso nuestro Dios. Pero miren lo que continúa diciendo la lección, hermanos. Además de la primera mención en un concepto en la Biblia, puede ser útil encontrar la primera referencia en ese mismo concepto en determinados libros, especialmente en los evangelios. La primera referencia al amor en los evangelios se encuentran en Mateo capítulo 3, versículo 17. Me gustaría que nos pusieran, hermanos, Mateo 3, 17. Mateo capítulo 3, 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Marcos capítulo 11 también se refiere a lo mismo. Vamos a pedirle a los hermanos que nos pongan Marcos capítulo 1:11. Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Para los que les gusta leer en casa, hermanos, también lo podemos encontrar en Lucas capítulo 3:22 y en Juan capítulo 3:16. Mire, respectivamente, la primera mención del amor en el Evangelio de Juan capítulo 3:16 es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era de tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Hebreos 11:19. Esto ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su unigénito Hijo. Bien, hermanos, para nosotros los seres humanos sería muy difícil y complicado y nos pondríamos a pensar 2 veces si alguien te pidiera que dieras a un hijo como sacrificio o en rescate por otro ser humano. Pero el Dios del cielo, nuestro Creador, Él no lo pensó, hermanos. Dice la sierva del Señor que el mismo Cristo Jesús se ofreció por su voluntad, hermanos. A Él nadie lo obligó. Él se ofreció gratuitamente para rescatar, para salvar y redimir a la raza humana. Pastor. Bueno, en verdad que leer ese capítulo
de Génesis, capítulo 22, y ver esa historia, ese pedido de Dios, esa fe de Abraham, esa entrega de Isaac. En realidad podemos decir, pues lo leí y está sencillito, ¿sí? Ya te viera yo en los zapatos de Abraham, ya te viera yo en los zapatos de Isaac. Yo no sé, y muchas veces nos hemos hecho preguntas, ¿dónde está Sara? ¿Por qué Abraham no fue a despertar a Sara? ¿Sabes qué? Me voy a llevar a esto. Aunque Sara, pues vamos a decir, es otro paquete. Pero la fe de Abraham, allí en realidad, que yo creo que con esto el mismo Satanás tembló, en realidad, tembló, porque pudo ver en aquel hombre esa fe, aunque se pedía su carne, su sangre, no dudó nada. En realidad, aún a llegar a sacrificar a su hijo. Y también la fragilidad, la docilidad de Isaac. O sea, la Biblia no dice que en un momento Isaac peleó con su papá. Oye, papi, ya estás viejito, ya te está dando anepsia o no sé cómo se llama eso. Pero como que ya se te está yendo el avión, papi. ¿Cómo Dios te va a pedir que me sacrifiques? No, la Biblia habla claro que Abraham amarró a Isaac. No dice forzadamente, no dice luchó con él para amarrarlo, no, lo amarró. El muchacho estaba preparado para todo lo que su padre le ordenara. Y el muchacho estaba preparado a confiar en la fe que tenía su padre para con aquel Dios que él clamaba. Y miren, la fe de Abraham, allí en Hebreos, a ver si lo podemos ver, Hebreos 11:19. Vean lo que Abraham iba pensando, lo que Abraham, yo creo que desde que salió de su tienda hacia aquel cerro, iba con ese pensamiento, quizás iba rogando, y Dios lo sabía, lo que él iba pensando, pero sin embargo, Dios hace lo que él había pedido antes de subir, porque su hijo le dijo, oye papi, pues aquí va la leña, aquí va el fuego, pero ¿a dónde está esa ofrenda? ¿A dónde está ese sacrificio que vamos a hacer? ¿Y qué le dijo el padre? No te preocupes, mijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Pero Abraham sabía que se le había pedido. Abraham sabía, pero había una fe mucho más grande. A ver, Hebreos, capítulo 11, versículo 19. No lo tenemos. ¿Ok? 11:19. Dice, miren, pensando, vean, Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham en la carne con su esposa no había podido tener hijos. Por mucho tiempo, muchos años, 90 y tantos y cientos de años entre los dos. Y no habían podido, estaban muertos en la carne. No había de a dónde viniera la promesa, el hijo. O sea, en pocas palabras, Sara y él no había cómo decir que iban a hacer un hijo hoy, como ver una pareja de 90 años. Y tú dices, podrán tener hijos, solamente el poder de Dios. Y por eso Abraham dijo, pues si me llego a llevar a mi hijo con el cuchillo, pues Dios, así como me lo dio ya muerto yo, sé que me lo va a levantar de nuevo. Esas palabras eran fe, eran seguridad en aquella voz que había escuchado, que le había dicho, levántate Abraham, ve y dame a tu hijo.
Por eso creo yo que el diablo tembló en realidad de lo que se le había pedido y cómo Abraham respondió. Eso figurativamente iba a suceder más tarde. Y quiero ya por el tiempo nomás leerles estas líneas de este libro, El deseado de todas las gentes, así rapidito. Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo, en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser criado, había sido dada una revelación del amor de Dios, comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad. Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Y así fue, hermanos, como hoy, y es como hoy en día, a través del amor de Cristo, a través de esa pasión por los pecadores, que no quiere decir que el que sigue en pecado, Cristo se lo va a llevar. No, sino que todo aquel que ame a Cristo buscará la forma de hacer la figura de Cristo en sí mismo, en sus palabras y en el amor pleno para con otros. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.